está Camila? Camila, bienvenida a Nueva Family. Dios te bendiga. Bien, familia, denle un abrazo cordial de la casa. Bienvenida, Camila. Queremos agradecer al Señor, familia. Manténgase agradecido de Dios. Al agradecido, Dios le da más y más y más. ¿Los niños se reúnen hoy? Amén. Y vamos a pedirle a la pastora que venga por aquí, que tiene la palabra de hoy. ¿Cuántos aman a la pastora? Vamos a hacerle fuerte a papá. A veces en broma decimos, wow, pastor sacó el marrón, o la pastora sacó el marrón. El marrón es el Espíritu Santo. Nosotros soltamos la palabra y Él marronea a quien Él quiera. Así que si el Espíritu Santo lo marronea, haga buche, no se tira al medio, pero haga cambios. Que es lo importante, que usted haga cambios en su vida, que usted se sienta distinto y diferente, que el vecino, que el compañero de trabajo pueda decir, ¿qué estás haciendo? ¿Cuántos les han preguntado eso? ¿Qué tú estás haciendo? Explícame, que tú todos los días vienes con un gozo y aquí no hay forma de estar gozoso. Y entonces tú te das cuenta que en un trabajo todo está mal, pero la semilla, el que es luz, reparte gozo. Y el que es luz, disipa toda tiniebla. Gracias a Dios por tu amor. Vamos a cubrir a la pastora. Señor, gracias, te adoramos, te bendecimos. A ti te damos toda gloria, toda honra, toda magnificencia, toda potencia. Tú eres soberano, tú eres maravilloso, tú eres rey. Gracias porque hasta aquí nos has traído y hemos sentido refrigerio de tu espíritu, Padre amado. Ahora te pido, Dios, que tu palabra sea cortante como espada de doble filo, para que pueda traer cambios a nuestra vida, revelación del reino, que pueda hacerse, Padre amado, revelada por ti, Padre amado. Y usa la pastora, escóndela, Padre amado, y úsala con denuedo, con autoridad. Y si tienes un mensaje para la casa, adicional del que ya ella trae, gracias a Dios porque lo recibimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Si ese aplauso es para el Señor, dáselo más fuerte. Porque el Señor es que se merece toda la gloria, toda la honra. Tiene que ser para el Señor. Amén. Pero una noche, un domingo más, un día de lluvia. Qué bueno que todos pasaron la prueba y vinieron. Gloria a Dios. Y se quedaron en su casita con unos sopaditos de pollo. Eso después, cuando salgan de aquí, se lo disfrutan. Amén. Amén. ¿Se pueden sentar? Vamos a leer la palabra del Señor. Vamos a buscar Juan capítulo 6. Aleluya. Bendito Dios. Dios es bueno, ¿verdad, familia? Amén. Y para siempre su misericordia. Nunca lo olviden. Juan capítulo 6. Cuando lo tengan, digan amén. Amén. Vamos a esperar por unos poquitos. Juan capítulo 6. Adoramos a Dios. Juan capítulo 6. Todos tienen sus ojos puestos. Ahora, quiero todos sus ojos en la lectura de la palabra. Amén. Escuchando y meditando lo que vamos a leer. Amén. ¿Listos? Señor, leemos tu palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y que tu Espíritu Santo revele a cada uno de nosotros, Señor, tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Dice la palabra del Señor. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. ¿Por qué le seguía la multitud? Porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua.
la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? ¿Quién preguntó esto? Jesús. ¿A quién le preguntó? ¿Y con qué razón? ¿Por qué él le preguntó eso? Para probarlo. No es porque Jesús no supiera de dónde iban a comprar la comida. Es que Dios es Dios. Dice, pero esto decía para probarle. ¿El Señor nos prueba? Constantemente. Porque él sabía lo que había de hacer. Felipe respondió: 200 denarios de pan no bastarán para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. ¿Cuántos eran? 5,000 varones. Eso era sin contar las mujeres y los niños. Así que era una gran multitud. ¿Y cuántos panes había y cuántos peces habían? 5 panes y 2 peces para 5,000 y muchos más. ¿Eso da? Si aquí yo les sirvo a ustedes 5 panes y 2 peces, ¿dará para alimentarlos a todos? Orlando nada más. Pero mira lo que dice la palabra del Señor. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias. ¿Qué hizo Jesús con los panes? Dio gracias. Los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, diga saciado, se hartaron la panza. Dijo a sus discípulos, estaban satisfechos ya estaban alimentados: recoger los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Qué espectacular, ¿verdad? Multiplicó los panes y los peces para que alimentaran a 5,000 varones más sus hijos y las esposas, y sobró. ¿En qué matemática funciona eso? En la de Cristo, ¿verdad? Pues esa es la matemática que el Señor quiere que nosotros apliquemos. No es la que 1 por 1 es 1 y 2 por 2 es 2. Es que Él multiplica las fuerzas donde no las hay. Así que si Él multiplica fuerzas por 0, va a dar un resultado. Todo lo que tú multiplicas por 0, ¿qué da? 0. Pero en el Señor, todo lo que tú multiplicas por 0 va a dar resultado. Él dice que Él multiplica las fuerzas donde no hay, así que Él multiplicará las fuerzas. Amén. Seguimos. Recogieron pues y llenaron 12 cestas. Sobraron 12 canastas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Victoria, te amo. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. ¿Cómo creyeron? Por la señal que Jesús hizo de multiplicar, ¿verdad?, los panes y los peces. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. ¿Dónde estaba Jesús? Orando en el monte, solito. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. ¿Quién tuvo miedo? Los discípulos. ¿Por qué? Porque vieron
una sombra caminando por el agua, ¿verdad? Mas Jesús les dijo: yo soy, no temáis. Jesús es el gran yo soy. No debemos temer nada. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca, y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que éstos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias, junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando uno come, uno le da gracias a Dios por la provisión, por el pan que es fruto de la tierra, que lo da el Señor. Amén. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, Rabí significa maestro, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Wow. El Señor conoce nuestros corazones. El Señor sabe por qué le buscamos. Amén. Y Jesús dice: trabajad, no por la comida que perece, así que no trabajes por los panes y los peces, ni por los carros, ni por las casas, ni por la ropa, ni por el pelo, ni por las uñas, ni por la goma, ni los aros o camones. Sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. ¿Cuál es la comida que no perece? La espiritual, que viene por medio de la palabra. Qué fuerte, ¿verdad? Que el Señor les diga: trabajen no por la comida que perece, sino por la espiritual, porque el Señor sabía cuál era la intención del corazón. ¿Y por qué lo buscaban? Lo buscaban por los panes y los peces. No lo buscaban por la llenura del Espíritu que Jesús les dio en ese momento cuando multiplicó los panes y los peces. Y entonces continúa diciendo: entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Diga creer. Creer en el que Él ha enviado. ¿A quién Él envió? A Jesús. ¿Quién lo envió? Dios el Padre, ¿verdad? ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Les pregunto, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? La respuesta está en el 29. Dice que creáis en el que Él ha enviado. Creer. Diga creer. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? Mira, le están pidiendo qué señal puede hacer Él para creer y ver. No se conformaron con la multiplicación de los panes y los peces y los milagros, ¿verdad? A nosotros nos pasa, ¿verdad? Dice: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. ¿Cuál es el verdadero pan del cielo? Jesucristo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. El pan de Dios es el que descendió del cielo y da vida al mundo. Da vida al mundo. Le dijeron: Señor,
danos siempre de este pan. ¿Cuántos quieren de ese pan? El pan que da vida al mundo. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. El Señor le está dando la contestación al pueblo y le está diciendo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca va a tener hambre. El que en mí cree nunca tendrá sed. Pero aunque me habéis visto, no crees en mí. Esto es bien fuerte, familia. Y es lamentable que esto ocurra en el pueblo cristiano. Hablamos de Dios, decimos que amamos a Dios, que creemos en Dios, pero no le creemos a la hora de la verdad. En el momento donde tenemos una prueba difícil, nos olvidamos que Dios está. Y nuestra fe mengua. Y los dardos del enemigo vienen a hacer nido a nuestra cabeza. Y si nosotros no sabemos combatir los dardos del enemigo, te desvía del propósito de Dios. Mira, continúa diciendo la palabra. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Al que a mí viene, no lo echo fuera. ¿Jesús te echa fuera cuando tú vienes a Él? No. ¿Quién lo echa fuera? Nosotros mismos. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Qué bueno que podemos confiar y descansar en que Jesús cumplió la voluntad del Padre y no la de Él. Ahora la pregunta es, ¿estamos nosotros haciendo la voluntad del Padre o la nuestra? ¿Qué dice ahí? Piense, examine. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Aleluya. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo, ¿quién es el Hijo? Jesús. Y cree, diga cree. En Él. ¿En quién? En Jesús. Tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Y continuamos la lectura diciendo, murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Siempre va a haber un murmurador que te va a criticar cuando Dios te manda a hacer algo. Así que fluyan, háganlo. Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. ¿Por quién serán enseñados? Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. ¡Wow! Hermoso. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree, diga de nuevo cree. En mí es Jesús, tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que come de él no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Jesús repite aquí que Él es el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, ¿de cuál pan? Vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer de su carne? Está diciendo que es el pan de vida y ahora que nos pagan de comer de su carne. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros.
El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. El que cree que Jesucristo murió, ¿verdad? Fue molido por nuestros pecados, su sangre derramó por nosotros, fue la expiación perfecta ante el Padre Todopoderoso para darnos acceso a nuestro Padre Celestial y tener redención y vida eterna. El que lo crea no verá muerte, sino tendrá vida eterna. Entonces dice, este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná. Así que él está comparando el maná que el Señor le proveyó diariamente al pueblo de Israel cuando caminó por el desierto. Maná fresco diario. Y murieron. El que come de este pan, que es Jesucristo, vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. Aleluya. ¿Quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban, a mí me gusta porque el Señor todo lo sabe, y ellos decían algo, pensaban algo, y ya el Señor Jesús lo sabía y tenía una respuesta ahí directa. Decían, dura es esta palabra. O sea, ¿qué significa que dura esta palabra? Difícil de digerir, difícil de entender. Cuando son religiosos, chacho, difícil de que lo puedan recibir. Pero dice, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? ¿Te molesta la palabra de Dios? Pues ¿qué? Si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen las palabras de Dios, son espíritu y son vida. Amén. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Creerlas. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Qué hicieron? Se fueron huyendo, porque era palabra dura y asimilar. Y dijo Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? ¿Se quieren ir con ellos también? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién podemos ir si solo Dios tiene palabras de vida? Y nosotros hemos creído. Así que cuando nosotros creemos, nosotros sabemos a dónde tenemos que venir, a dónde es la fuente de nuestro socorro, de nuestro refugio, que es Jesús. Y conocemos que tú eres el Cristo es el Mesías, el Salvador, el ungido, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Hablaba. La confrontación de Jesús, ahí directo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Qué tremenda palabra, ¿verdad? Tema: creer, conversión y convicción en el creyente. Vamos a definir unas cuantas palabritas. Creer es una palabra tan común entre nosotros, tan utilizada en el reino de Dios, entre sus hijos y en el mundo. Pero verdaderamente sabemos lo que significa creer. Creer es tener por cierto, aceptar como verdad, tener confianza, tener fe. Cuando creemos en algo, creemos que eso es lo correcto, que eso es lo verdadero, que no es nada falso, que no hay mentira. Amén. Cuando la palabra nos dice creer,
es que tenemos que aceptar como verdad lo que nos está diciendo la palabra. Amén. Conversión es el cambio de una cosa en otra. Cambio de ideas, opiniones y creencias. Cambiar, volver, retornar. En este caso, volver a Dios. Volver tu corazón a Dios. Y en el creyente tiene que haber una conversión genuina, un cambio de espíritu para poder ver las obras de Dios en nosotros. Amén. Conversión, cambio de una cosa a otra. Convicción. Convicción. ¿Qué es convicción? Convicción es convencimiento. Estar convencido. Que es la seguridad que tiene una persona de validez de lo que piensa o siente. El creyente, el cristiano, el que le sirve al Señor Jesús, tiene que creer, tiene que tener una conversión genuina y tiene que tener convicción de lo que cree. Si no existe nada de eso, no va a haber frutos en el creyente. Amén. Creer es convertirse. ¿Y en qué nos convertimos? Que la gente dice, ¿se convirtió a Dios? Amén. Volví mi corazón a Dios. Mi corazón siempre le pertenece al Señor. Nosotros, Victoria, ¿dónde está Victoria por ahí? Ella es una bebé. Ella es chiquitita. Y nosotros como padres responsables tenemos que inculcar a nuestra hija en la palabra, en las escrituras. ¿Verdad? Y en el momento que ella pues tenga su encuentro con el Señor, ella va a confesar a Jesucristo como su Salvador, ¿verdad? Y el Espíritu Santo va a poner la convicción en ella y la confianza. Amén. Para convertirse al Señor, su corazón se vuelve a Dios. Nuestro corazón tiene que volverse a Dios. Creer es convertirse, arrepentirse del pecado, volviendo a Dios. Creer en Dios. Juan 1, del 12 al 13 dice: mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Dios genera en el creyente un nuevo ser. Abandonamos el camino incorrecto para tomar el camino verdadero, haciendo la voluntad de Dios. Hay necesidad de conversión cuando nuestra relación con Dios está afectada por el pecado y necesita ser restaurada. Amén. Isaías 55, 6, 7 dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. ¿Qué pensamientos? Pensamientos del mundo, pensamientos de cultura, pensamientos de religiones y tradiciones, pensamientos que no te acercan a Dios, sino que te alejan a Dios. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Me dice la palabra que Dios es amplio en perdonar. Así que el que dice que Dios no es un Dios perdonador, Dios perdona. Amén. Amén. Convertir es entregar tu corazón a un Dios viviente. El mensaje de Jesús es un llamado a un cambio de vida profunda. Un cambio en tu interior y un cambio con sinceridad. El hombre procede a arrepentirse. Cuando nos arrepentimos, tiene que haber un cambio de conducta. No podemos continuar haciendo lo que hacíamos antes. Cuando venimos a Cristo, tiene que haber un cambio de conducta en nosotros. Porque si no, nos estamos engañando a nosotros mismos y estamos diciendo que somos cristianos y creyentes de la boca para afuera y no del corazón. Y eso no le agrada a Dios. Amén. El hombre procede a arrepentirse de sus pecados. Tiene el deseo y la voluntad de abandonar la vida pecaminosa y vivir una vida de acuerdo a la fe en Jesucristo, donde hay una entrega total a Dios.
Marcos 1, 14, 15 dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. ¿Quién vino predicando el evangelio del reino de Dios? Jesús. Diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. ¿Qué es el evangelio? Las buenas nuevas de Jesucristo, las buenas noticias de Jesús. ¿A quién no le gusta escuchar buenas noticias? A nadie. Nadie levantó la mano. ¿A todos ustedes les gusta escuchar buenas noticias? A todos nos gusta escuchar las buenas noticias. ¿Y qué mejor noticias que las noticias del evangelio, de las buenas nuevas de Jesucristo de salvación para las almas? Están calladitos. Pero eso que están recibiendo, anoten, escriban. Familia, aquí les exhorto en amor. Traigo una libretita, traigo un papel, traigo un lápiz. Cuando ustedes iban a la escuela y a la universidad, no podían ir sin libro, sin papel y sin lápiz, ¿verdad? Pues esto es una universidad, esta es la Universidad de Cristo. Aquí tienen que venir con el libro, que es la Biblia, una libreta y un papel. Ustedes anoten. Cuando lleguen a su casa lo estudian y lo repasan. Amén. Amén. Les amo. Eso ayuda para que se retenga lo que se está hablando. Cuando uno escribe, tú vas escribiendo y tu cerebro va registrando también. Amén. Seguimos. La persona convertida ha pasado de muerte a vida, como lo dice Juan 5:24. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, pues ha pasado de muerte a vida. Cuando nos convertimos, nos distanciamos de todo aquello que no está dentro de la voluntad de nuestro Padre Celestial. Amén. Decidimos seguir a Jesús. Jesús es el centro de nuestra fe. Él es el fundamento y la guía para los que en Él creen. No es para todos, es para los que creen en Él. ¿Y qué creen? Aceptar como verdad, como cierto. Amén. Creer en Jesús es seguirle a Él, entrar en una relación de íntima comunión con Él y no religiosidad. Esto no es, vengo un día al culto, no vengo, voy todos los domingos a la iglesia, canto, alabo, exalto, pero no tengo una relación íntima con Dios en mi hogar, un tú a tú en el día a día. Él está como estamos nosotros, Él está todos los días prestos a escucharnos y a hablar con nosotros y derramar de su presencia en nosotros. Esta relación íntima con Él te va a cambiar, te va a transformar por el poder de Dios. Creer no es repetir un credo, creer no es aceptar un mensaje, es mucho más que eso. Significa tener una entrega total a la persona de Jesucristo. Es entregarle tu corazón con convencimiento, con convicción. No hay duda en ti. Tienes que entregarle tu corazón sin dudar lo que Dios quiere hacer en ti. Amén. Significa tener una entrega total a la persona de Jesús. Requiere fe, requiere reconocimiento de Jesucristo como Señor de nuestras vidas. Requiere confianza en Él, requiere confianza en su palabra, requiere perseverancia y requiere una buena actitud en la nueva vida que es Jesucristo. Romanos 10:8-10 dice: mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca, en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Qué predicamos los creyentes? ¿Qué predicamos los cristianos? ¿Qué predicamos los hijos de Dios? Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres, la palabra nos repite, creyeres, aceptas como verdad, no hay duda en tu corazón que Dios me levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia,
pero con la boca se confiesa para salvación. Si tú haces esta oración y no creíste, no hiciste nada. Tiene que haber convicción. Tienes que creer lo que estás confesando y declarando. Esta confesión es un acto de fe. Lo hacemos por fe, reconociendo y sabiendo que solo a través de Jesucristo tenemos salvación, restauración y vida eterna. ¿Qué sucede? Muchos hacen esta oración para salvación, pero no para conversión por convicción. Lo hacen como un rezo repetitivo, sin creer en lo que están confesando y declarando. Por eso es que en las vidas no hay cambio. Porque lo dijeron como un rezo, como una oración al papagayo, y no lo dijeron con convicción y no lo creyeron en su corazón. Muchos creen que por ser religiosos son salvos y no es así. La religión no salva. La religiosidad es sinónimo de tibieza, falta de compromiso y misericordia. Como creyentes, perseveramos por la verdad de Jesucristo y la convicción, el convencimiento que tenemos en su palabra y en que Jesucristo murió, resucitó y vuelve a buscar a su iglesia. Amén. La convicción no se basa en sentimientos ni emociones, sino en lo que sabemos que es verdad. Tenemos la convicción porque sabemos que es verdad. No hay duda alguna. No puede haber duda. No puede haber duda, familia. Los sentimientos vienen y van, pero la palabra de Dios no fluctúa. Vamos a buscar la palabra en Juan 15. Vamos para Juan 15. Amén. Dice la palabra del Señor. Es del 4 al 9. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar frutos por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros. ¿Quiénes son vosotros? Nosotros los creyentes, ¿verdad? Los hijos de Dios. Si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Podemos hacer algo separados de Cristo? Nada. La palabra me dice que no podemos hacer nada si estamos separados de Jesús. Aquí dice, el que en mí no permanece será echado afuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Y el 7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, así que en ti y en mí, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Qué quiere el Señor que hagamos sus hijos, sus creyentes? Que llevemos mucho fruto. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Les pregunto, un racimito de uvas que está en la nevera, bien frito, bien rico, ¿puede seguir dando uvas ahí en la nevera? ¿Por qué? Porque ya no está en la vid, ¿verdad? No está conectado a la raíz, al pámpano, no está. Pues nosotros, fuera del Señor, no podemos dar frutos. Tenemos que estar conectados con Dios en todo momento. Amén. Cuando vea una uva, pregúntate, Señor, ¿estoy conectado a ti? ¿Estoy como esta uva, lista para comer? Tenemos que estar apercibidos en todo momento. No podemos poner nuestra fe, convicción y creencias en vagas opiniones religiosas. Tenemos que conocer la palabra de Dios. Tenemos que conocer a Jesucristo, sus promesas, sus planes y sus propósitos. ¿Conoces tú las virtudes bíblicas? ¿Conoces los valores que nos enseñan las Escrituras? Segunda de Timoteo 3:7 dice, siempre están aprendiendo y nunca logran llegar al conocimiento de la verdad. Estos estudiosos y que estudian y creen saberlo todo y no saben nada, porque no estudian lo que tienen que estudiar para tener y adquirir el conocimiento de la verdad. Hay muchos cristianos creyentes estancados por falta de conocimiento, porque se ha sustituido la verdad de la palabra de Dios por los hechos.
Y no el libro de los hechos del mundo. La gente quiere saber si es verdad, si funciona o no funciona. Los hechos son como una receta, pero la verdad que se encuentra en la palabra de Dios es una gran comida, es el alimento. Vamos a 2 de Timoteo, capítulo 3. 2 de Timoteo, capítulo 3. Los estoy llevando a que busquen la palabra para que vean dónde está en la palabra y la lean en su casa. Y digan, esta pastora, yo no sé de dónde lo sacó, pero dijo algo por ahí de que la palabra es algo. 2 de Timoteo, capítulo 3, del 16 y 17, dice: toda la escritura, diga, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Qué lindo, ¿verdad? La palabra de Dios es inspirada por Dios. Así que si alguien te dice que la palabra de Dios fue escrita por hombres y que no hace sentido, la palabra de Dios fue inspirada por Dios. Así que salió de su corazón. Y es útil para enseñar. ¿Qué es enseñar? Hacer que alguien aprenda algo, dar ejemplo o escarmiento, mostrar o exponer algo, indicar. Es útil para redarguir, emplear un argumento en contra de quien lo hace, impugnar, refutar algo por tener alguna falta. Cuando alguien viene con un cuento chino, ¿verdad? Y dice que Buda es el Dios poderoso, eso es mentira del diablo. Señor, reprenda. Usted tiene conocimiento de la palabra de Jesucristo y usted puede redarguir, usted puede corregir a esa persona por medio de la palabra. Amén. Corregir significa rectificar, enmendar los errores o defectos de alguien o algo, advertir, amonestar, reprender. Y es útil para instruir. Instruir es enseñar. La palabra es salvación para el pecador, paz y promesas para sus hijos, consuela al que sufre y trae soluciones a tus problemas. Proverbios 23 dice: adquiere la verdad y no la vendas. Como creyentes, tenemos que apreciar y valorar la verdad que nos es enseñada. Si no hay una firme convicción basada en la verdad fundamentada en la palabra de Dios, no va a haber manera de que un cristiano pueda ser victorioso y exitoso en el Señor. Tenemos que adquirir la verdad. ¿Cómo adquirimos la verdad? Por medio de la palabra. La salvación es gratuita. La salvación es gratis, todos lo saben. Y mucha gente la menosprecia y no la quiere. Yo creo que si el Señor le hubiese puesto precio, yo creo que la comprarían y la valorarían más. Pero la salvación es gratis y la desprecian. Jesucristo pagó por nosotros un precio muy alto. Entonces, hay que conocer la verdad como la conocemos, por medio de su palabra, congregándose. Requiere tiempo, disciplina y obediencia de parte de nosotros, sus hijos. Tenemos que conservar la verdad. ¿Cuál es la verdad? La de Jesucristo, que la encontramos en la palabra. Aférrate a la verdad de Jesucristo y no la vendas ni la adulteres. Todo creyente de Jesucristo tiene que tener la convicción, el convencimiento. No debe haber duda alguna de que la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia, las Escrituras, es la palabra de Dios. El creyente debe tener una firme convicción respecto a la inspiración y autoridad de la Biblia. Familia, si en su corazón hay duda de que la palabra no fue inspirada por Dios y no es palabra de Dios, hay un problema, porque no puede crecer. Porque la duda no le va a permitir crecer a lo que Dios quiere hacer en usted. Usted tiene que creer con convicción, con seguridad, que la palabra de Dios es la Biblia, las Escrituras. Amén. El creyente, cuando el creyente tiene una firme convicción de que la Biblia es la palabra de Dios, ¿qué sucede?
la lee todos los días, sin quejarse, sin dudar, sin decir es que no la entiendo, por eso no la leo. Al contrario, la lee con gozo, entusiasmo, creyendo lo que dice, sabiendo que el Espíritu Santo traerá revelación y entendimiento a su corazón para que puedas aplicarla. Este es el mejor alimento para tu espíritu, alma y cuerpo. Nosotros como cristianos, como creyentes, tenemos que leer la palabra y no hay excusas para no leerla. Este es nuestro guía, este es nuestro alimento espiritual, este es nuestro mapa. Si en ti no se ha arraigado una convicción, pídele al Señor que ponga en ti convicción para tú creer en esta palabra y meterte en la palabra. Porque en el momento a lo mejor no la vas a entender cuando la empieces a leer, pero el Espíritu Santo te va a revelar la palabra. Eso es una promesa que está en las Escrituras. El Señor te va a revelar lo que tú no conoces y Él da espíritu de conocimiento y de entendimiento y de inteligencia a sus hijos. Así que no hay excusa. No quiero que nadie diga, es que yo no la entiendo, pastora. Coja la Biblia y siéntese a leerla. Amén. Ahora bien, si usted no cree que la Biblia es la palabra de Dios, no espere tener ningún crecimiento espiritual como cristiano. El diablo no quiere que la palabra se predique y que hace muchas cosas para que ninguno de sus hijos la lea. Pero el peor enemigo de la Biblia, ¿cuál es? El cristiano que la ignora, que la descuida, que no la lee y que no habla de ella. El peor enemigo de la Biblia es el cristiano. El cristiano es el que supuestamente cree en Jesucristo y lo ha aceptado como su Salvador. Y es creyente. Dice que el cristiano que la ignora, que la descuida, que no la lee y que no habla de ella es el peor enemigo de la Biblia. Muchas veces hemos tenido la oportunidad de llevarle palabras de consejo a algún familiar o amigo. ¿Cuántos no han tenido esa oportunidad? Todos en algún momento hemos tenido la oportunidad de llevarle una palabra o un consejo a alguien. Y lo menos que recomendamos es la lectura de la Biblia. Le recomendamos un libro de autoayuda, de ficción, una novela. ¿Y dónde dejamos la palabra de Dios? Como creyentes perseveramos por la verdad y la convicción. No hay duda, no hay duda. La convicción no se basa en sentimientos ni emociones, sino lo que sabemos que es verdad. La palabra de Dios es verdad. Los sentimientos vienen y van, pero la palabra de Dios no fluctúa. Y es importante saber que nuestra salvación depende de entender el mensaje del Evangelio que se encuentra en la Biblia. Que nuestra seguridad depende de descansar en la verdad y en las promesas de Dios escritas en la Biblia. Que nuestro crecimiento espiritual va a depender de que nosotros vivamos de acuerdo a los principios de la Biblia. Que nuestro poder para testificar va a depender de la confianza que tengamos en la palabra de Dios. ¿Por qué los creyentes no hablan de la palabra de Dios? Porque no confían en ella. Porque no hay convicción de la palabra en ellos. Porque cuando hay convicción y hay confianza en la palabra, tú le hablas de la palabra a todo el mundo. Amén. Familia, dejamos. No debe haber ninguna duda de que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Cuál es su tema? Redención. ¿Quién es el héroe? Jesucristo. ¿Quién es el malvado? El diablo puerco. ¿Y cuál es el propósito? La gloria de Dios. La palabra glorifica a Dios en todo momento. Tenemos que darle la gloria al Señor. Ahora bien, cuando tenemos convicción de su palabra, tenemos que tener también la convicción de que Dios te trajo aquí a este lugar con un propósito. Si no tienes esa convicción, no vas a poder crecer y te quedas en un estancamiento espiritual, porque en ti hay dudas si Dios te trajo a este lugar o si fuiste tú mismo. Dios te trajo aquí con un propósito. Y tú tienes que tener la convicción de que Dios te trajo para tú crecer espiritualmente y madurar en el Señor y cumplir unos propósitos con Dios. Hay otros que tienen la convicción de que Dios los trajo aquí a este lugar,
Pero a mitad del camino comienzan a cansarse y a flaquear y permiten que el dardo del enemigo comience a crear duda en su mente, desánimo, inconformidad, para sacarte y desviarte del propósito de Dios. Hay otros que desearían y anhelarían poder estar aquí, pero Dios no les ha permitido que estén aquí. ¿Recuerdas el día que aceptaste a Jesucristo como tu Salvador? ¿Recuerdas el día que aceptaste a Jesucristo como tu Salvador? ¿Cómo te sentiste en ese momento? ¿Fuiste lleno de su Espíritu? Tu vida comenzó a cambiar dramáticamente para bien. Comenzaste a venir a todas las reuniones, ibas a la iglesia, a los cultos, no fallaba ni una. Y recibías la palabra de Dios. Comenzaste a leer la Biblia de día y de noche. Comenzaste a creer en ella y a confiar en Dios. Te pregunto, ¿qué pasó con el tiempo? ¿Sigue todo igual? ¿Tu ferviente búsqueda del Señor y el adquirir conocimiento de su palabra continúa igual? ¿Ha incrementado o ha menguado? ¿Crees en las promesas de Dios como en el principio? ¿Te has vuelto insensible a la palabra de Dios o a la palabra que se predica? ¿Comienzas a dudar de Dios cuando te llega la prueba o comienzas a creerle? ¿Eres persistente en conocer a tu Padre Celestial o a mitad de camino te rajas? Dices, ay Señor, no puedo. ¿Mengua tu fe ante las circunstancias o permites que la duda llegue a tu mente? ¿Qué sucede en la vida del creyente? Que de momento, como un cohete, Jesús llega a tu vida y sales despegando con gran velocidad, queriendo conocer y contarle a todo el mundo de las maravillas y las grandezas del Señor. Pero por el momento, después pasa un tiempo y tu intensidad y la búsqueda del Señor baja y comienzas a apagarte. Vienes de vez en cuando a la iglesia a escuchar palabra. Una vez a la semana, una vez cada 2 semanas, una vez al mes. Llegas tarde y te quieres ir temprano. Te da sueño, hambre, ganas de ir al baño durante el culto. Te distraes fácilmente. Comienzas a ver por la ventana del mundo y miras lo que tienen los otros, los que no le sirven al Señor, y lo que Dios está demandando de ti. Antes para el mundo te amanecías y gastabas todos tus recursos y tus finanzas en las barras, en los restaurantes, en las discotecas, en las tiendas, sin un fin y sin un norte. Y ahora vienes al camino del Señor y le damos las migajas y las sobras al Señor. Las limosnas. Cuando Dios es el Dios del dueño del oro y de la plata. Cuando Dios es el Rey de reyes y Señor de señores. Que no hizo ningún sacrificio que cualquier hombre pueda hacer. Porque no hay ningún hombre que pueda morir en una cruz para darnos salvación y vida eterna. Ni ningún otro Dios. No existe otro Dios. Solo Jesucristo. Antes en el mundo contaba tus experiencias y tus aventuras. Ahora te callas de las aventuras que Dios emprende en tu vida. ¿Qué sucede con el creyente? ¿Qué sucede con el cristiano? ¿Qué sucede con los hijos de Dios? No hay convicción. Falta de convicción. Falta de convencimiento en lo que creen. Les voy a contar un breve testimonio de hace varios meses. Yo trabajaba en una empresa por 11 años, una compañía americana. Trabajaba en mi casa. Comencé trabajando en ventas, logrando muchas metas. Y al Señor le plació decir, ya, se acabó. Pero miren esto. Mi plaza la cierran en Puerto Rico y me dicen, tu plaza está disponible en Bentonville, en Arkansas, con un sueldo de sobre los $6,000. Un sueldo jugoso. Si mi convicción en el Señor
no hubiese estado cimentada en Jesucristo y en lo que el Señor ha puesto en mí y en mi esposo, yo hubiese cogido mi motete. Las cosas están malas en Puerto Rico, vámonos, deja todo perdido y nos vamos para allá para Benton Milagro, trabajar y ver las vacas por allá. Sí, porque lo que hay son vacas. Pero no. Yo le dije gracias, pero no puedo irme a Benton Milagro. Mi esposo y yo tenemos un compromiso aquí en Puerto Rico con unas ovejas, con una congregación, el cual nosotros tenemos que cumplir y el cual nosotros tenemos la convicción de que el salario nuestro Dios va a proveer. Y esa es la convicción que Dios quiere traer a sus hijos. ¿Para qué? Para que el nombre del Señor sea glorificado. Porque a veces creemos, tengo un trabajo y tengo finanzas, y nos olvidamos de que Dios es el que te da el trabajo. Dios es el que quita el trabajo. Dios te pone y Dios te saca. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a seguir jugando con Dios? ¿O vas a fortalecer tu relación con Dios para tener una convicción que no haya duda de lo que Dios te pida que hagas? Hay que creer, hay que convertirse, hay que tener convicción en Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, familia.